a Fernando Moragón, experto en geopolítica especializado en Rusia, Asia Central y China. Fernando, muy buenos días. Hola Marta, muy buenos días. Bueno, comenzamos hablando de esto. Rusia y Turquía se reúnen para hablar del acuerdo del grano. No sé si se puede esperar que haya algún tipo de acuerdo. Me parece que esto ya lo hemos hablado en algún momento tú y yo la semana pasada. Pero en cualquier caso, Fernando, no sé con qué expectativas podemos ir, porque Rusia ya ha dicho muchas veces que mientras no se cumplan sus condiciones no va a volver al acuerdo. Efectivamente, entonces claro, ahí Turquía va un poco a ayudarle a los rusos, es decir, y a decirles, bueno, tal, no sé qué, se habla incluso de que se mandaría directamente a Turquía y en Turquía lo procesarían y iría a África. Bueno, yo creo que lo tiene muy difícil ahora mismo Erdogan para conseguir algo. Porque ya digo, no depende de él, depende de la parte ucraniana, en última instancia. Y no están las cosas ahora mismo, yo creo que en modo alguno favorables a ello. Y sería una concesión por parte de los rusos hacia Turquía que no veo que ahora se pueda conseguir. Ya digo, porque la otra parte, la parte ucraniana no está por la labor y volver a un acuerdo como el que se hizo entre Turquía y la ONU como mediadores y hablando y pactando por separado con ucranianos y rusos, ahora va a estar difícil. Pero bueno, supongo además que tratarán otros temas, es decir, porque aprovechando que están ahí, como el tema de la construcción del famoso hub gasístico en Turquía, etcétera. Vamos a ver. El tema, por supuesto, como siempre, de Siria, donde los turcos ahí, pues bueno, tienen más o menos ocupado una franja en el norte de Siria. Tocarán varias cuestiones, pero yo el acuerdo del grano por el momento no lo veo. No lo veo porque a Rusia ahora mismo no le interesa, no tiene nada que ganar. Otra cosa fue la prórroga que hicieron justo de 2 meses antes digamos, que coincidía con las elecciones en Turquía. Eso fue un regalo que le hicieron a Erdogan y que le vino muy bien, pero ahora mismo no hay elecciones. Es decir, ya el momento de los regalos ha acabado. Fernando, noticia de última hora, Rusia ha derribado otro dron ucraniano que se dirigía hacia Moscú. Voy a contarla un poquito más en detalle primero y enseguida la comentamos. Lo que ahora mismo acaba de recibir la redacción de Negocios Televisión, Rusia ha asegurado que ha derribado otro dron ucraniano que se dirigía hacia la capital del país, hacia Moscú, un día después de la mayor oleada de ataques con drones, con vehículos no tripulados, efectuado por Ucrania en 7 regiones de Rusia, incluida la de Moscú y también Crimea. Desde la capital, el alcalde concretamente, ha dicho que las fuerzas de defensa aérea en uno de los distritos de Moscú han destruido un dron que volaba hacia allá. Ha explicado que no ha habido víctimas ni daños y que los servicios de emergencia se encuentran en el lugar. Los ataques ucranianos se los estamos contando durante los últimos días, las últimas 2 semanas aproximadamente. Los ataques con drones, sobre todo hacia Moscú, ya se han hecho bastante frecuentes, casi diarios, pero desde Kiev también han intensificado sus acciones con drones contra otras regiones más allá de las fronterizas, como Briansk, donde anoche, por cierto, los sistemas de defensa antiaérea rusas destruyeron otros 2 aparatos según el Ministerio de Defensa. Fernando, me interesa comentar contigo esta noticia. Llevamos también hablando de esto un tiempo, de todos los ataques que parecen ya diarios, decía, de Ucrania a Rusia, territorio ruso, y también hoy comentaba, ¿no?, esas declaraciones del asesor de Zelensky diciendo que es normal que acabe trasladándose la guerra a territorio ruso. Claro, no sé hasta qué punto esto nos está queriendo decir efectivamente que Ucrania está dando por hecho que la guerra también va a ir a Rusia, es decir, que no solo van a defender su territorio, sino que también van a atacar a Rusia. Bueno, esto ya lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo, quiero decir, que desde el año pasado. Lo que pasa es que se ha ido incrementando, es decir, empezaron con pequeñas incursiones de unidades muy pequeñitas de soldados ucranianos que pasaban la frontera, con ataques con misiles o
equivalentes en las zonas, en los pueblos, digamos, fronterizos. Luego se fue hacia Belgorod, hacia Groznev y tal. Y bueno, se ha ido incrementando con el tema de los drones. Los drones además es que son muy fáciles de llevar, porque no olvidemos que los drones los hay de todos los tamaños. Es decir, que tenemos drones muy pequeñitos que los podemos utilizar, y yo estoy seguro de que muchos de estos ataques que se están haciendo se hacen desde dentro de Rusia. Es decir, que hay algún tipo de infiltración. Para esto tampoco hace falta llevar más allá de un par de personas, como mucho. Es decir, y que los lanzan desde zonas ya dentro de Rusia. Es normal también en una frontera que es enorme y que por mucho que intentes controlar es imposible de evitar una pequeña filtración. Entonces, esto se va incrementando y lo seguiremos viendo pues muy a menudo. Y ya digo, es que el uso de drones te permite todo ese tipo de cosas. Ya digo, si te fijas en los ataques de este tipo, quitando alguno que sí ha sido más importante, la mayoría son a zonas civiles, a pueblos, a ciudades, sin un objetivo claro, por lo menos un objetivo militar. No tienen consecuencias desde un punto estrictamente militar, digamos. Pueden tener consecuencias desde el punto de vista psicológico, de que los rusos se enfaden más porque atacan sus ciudades, cosa que no creo, porque ya lo han hecho muchas veces, pero no tienen más allá, no van a cambiar el destino de la guerra. Es decir, en el peor de los casos, lo único que pasaría es que los rusos incrementarían, digamos, sus ataques contra Ucrania o contra ciertos sectores de Ucrania. Pero ya digo, más allá de eso, no van a cambiar el curso de la guerra. Por el momento siguen los ucranianos en la parte final, digamos, de su fracasada ofensiva de primavera-verano, y lo que vamos a ver es que, pues eso, aproximadamente, en octubre, empezarán las lluvias y aquello pues se ralentizará bastante por el tema de las barrizales enormes que hay, y bueno, seguirá con una guerra hasta ahora de posiciones que favorece completamente a los rusos. De hecho, esa es la razón por la que cada vez más desde Occidente están, digamos, cambiando el discurso y diciendo, bueno, es que, echándole la culpa a los ucranianos, diciendo que esto, en fin, no puede continuar, y buscando una salida a una guerra que cada vez se les pone más cuesta arriba, a Estados Unidos y a la OTAN. Y bueno, buscarán cómo salir de esto, especialmente Estados Unidos, que no olvidemos, tiene elecciones presidenciales el año que viene y no quiere llegar con el problema de Ucrania al rojo vivo. Es decir, o sea, que esto no lo va a cambiar. Seguirán habiendo ataques, es muy difícil de evitar, tanto en Rusia, digamos en la Rusia anterior a la guerra, como en Crimea o en otros sitios. Ya hemos visto que hay ataques de drones tanto aéreos como marítimos, proporcionados por Occidente, en el caso de los marítimos, en el caso de los aéreos mitad y mitad. Pero ya digo, no van a tener más consecuencias, y ya al final lo que consigues con esto es que de la población que es atacada, como no es un ataque que cause muchas víctimas ni nada de esto, pues se acostumbre al tema de los drones, y que bueno, no afecta a su vida diaria. No va a haber consecuencias. No creo que los rusos tampoco respondan de manera así mucho más contundente, porque es lo que querrían además los ucranianos, una respuesta dura de los rusos para poder presentarlo ante Occidente como un ataque desmedido, y que bueno, que tiene que tener respuesta y conseguir por tanto más ayuda. No va a tener consecuencias.
Fernando, más cuestiones que quiero comentar contigo y que nos Sí. están llegando ahora mismo a la redacción. Tiene que ver con Zelensky, con una orden que ha emitido para investigar sobornos masivos para no ir a la guerra. Voy a explicar un poquito más en detalle esto, porque lo que recibimos es que Volodymyr Zelensky ha ordenado investigar las exenciones médicas emitidas desde que comenzó la guerra, después de que una investigación oficial haya revelado que el número de estos informes que libran a sus beneficiarios de ser reclutados se ha multiplicado por 10 en algunas regiones. Dice el presidente ucraniano que los sobornos que se pagan para obtener esos certificados de incapacidad fraudulentos, entre comillas, van desde los 3.000 a los 15.000 dólares dependiendo del caso. Dice que estamos hablando como mínimo de miles de personas. Además, también ha dicho que los casos de quienes han utilizado esos certificados para salir del país van a ser investigados de manera separada por su mayor gravedad. Esto pasa un poco, imagino, en todos los lugares, ¿no? En los lugares donde hay guerra. De hecho, también hay alguna información no del mismo estilo, pero similar, ¿no? De gente que está intentando no ir a la guerra. En Ucrania más de lo mismo. ¿Qué interpretación puede tener esto? Esto es muy significativo por varias razones. Uno, primero hay que explicar que evidentemente la corrupción existe en todos los países, pero hay países más corruptos que otros. Ucrania está en el ranking de los más corruptos del mundo, en el top 10 seguramente. Pero eso no solo ahora, esto desde la independencia. Es un país enormemente corrupto, donde las oligarquías se hicieron con el poder y bueno, aquello ha sido un paraíso de la corrupción. No olvidemos que en los años 90, por ejemplo, la exportación de armamento ucraniano antiguo de la Unión Soviética hacia otros conflictos y otros países fue algo desmedido. Y evidentemente exportación, digamos, en el mercado negro, no legal. Ahora mismo esto lo que está también significando, aparte de esa corrupción tremenda. ¿Y por qué hace esto Zelensky ahora? Porque antes no había corrupción. No, si antes la había. Es porque quieren hacer una nueva movilización. ¿Y por qué quieren hacer una nueva movilización? Porque se han quedado sin hombres. O se están quedando sin hombres. No olvidemos que la fracasada ofensiva de Zaporozhia les ha llevado a estar ya utilizando las reservas estratégicas. Es decir, que se están quedando sin hombres y tienen que construir un nuevo ejército para por lo menos tener algo con lo que lanzarse a algún tipo de ofensiva el año que viene. Y por eso están intentando reclutar a la gente como sea. Y por eso están cambiando, como saben, que son muy corruptos, es decir, están cambiando a los reclutadores, etcétera, etcétera, para poder atrapar, y es literal, atrapar a más gente. No olvidemos que en Ucrania se paga por no ir a la guerra, obviamente, pero también la gente se oculta, se hace todo tipo de cosas, se ha dado orden de que no quede exenta ni siquiera a los universitarios, es decir, va a ir todo el mundo. Y es que ya estamos viendo desde hace tiempo personas, vídeos en los que, pues por la apariencia ves que tienen más de 50 años. Es decir, que tienen un problema ahí de reclutamiento, porque no olvidemos, han destruido ya, con el que están ahora, 3 ejércitos. Es decir, tres grandes ejércitos ucranianos destrozados por los rusos. Y los ucranianos tienen un problema, además demográfico, enorme en comparación con los rusos, que tienen mucha más capacidad de movilizar gente. Esto es significativo. Es significativo porque se están jugando lo último de lo último. Y no olvidemos que mucha población en edad militar masculina salió al principio de la guerra y está ahora mismo como refugiados en Europa. Pero que de hecho ha habido peticiones constantes de Zelensky a muchos países europeos, a los que tienen más refugiados, para que ese tipo de gente fuera detenida y fuera mandada a Ucrania. Ucrania ya está teniendo muchos problemas de movilización y eso es muy sintomático porque se están agotando los recursos humanos y por lo tanto la posibilidad de continuar la guerra. Sin hombres
no puedes continuar la guerra. Ya, de hecho, incluso se está reclutando mujeres. Pues Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China. Como siempre, un placer estar aquí contigo. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, Marta. Un placer. Bueno, pues enseguida ya abren los mercados